Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Una vez más, sean todos ustedes bienvenidos a este programa Historia sin Sombras. Un programa que es emitido a través de Querigma Radio y que nos conecta con ustedes, nuestros queridos amigos, en distintos lugares de la Tierra. Les damos esta cordial bienvenida y aquí estoy junto a mis coanimadores Ángelo Palomino y Saray Jaramillo. Sari, bienvenida. Hola a todos nuestros auditores, nuestros hermanos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Historia sin Sombras, agradeciendo también su fidelidad y su buena disposición a escucharnos semana a semana con temas tan interesantes, abordando temas históricos, procesos, pero que más que hechos nos ayudan a tener una mirada de lo que Dios y su reino esperan de nosotros para este tiempo. Así que bienvenidos. Así es, bienvenidos, como señala Sari. Y también Ángelo, hola, ¿cómo estás, querido amigo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Qué tal, Saray? Un gusto de saludarles y también, por supuesto, saludar a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que nos escuchan en distintos lugares, en distintos puntos de América Latina y, por qué no decirlo, quizás también del mundo. Sería muy bueno también tener mensajes de ustedes a través de nuestras redes sociales, a través de correo electrónico, poder saber de dónde nos escuchan y también, por supuesto, tener sus impresiones, sus observaciones sobre lo que hemos estado desarrollando durante este tiempo. Y por supuesto, como siempre, agradecer a Querigma Radio por este espacio, esta oportunidad de poder, a través de las ondas radiales, salir a muchos lugares, ¿no es cierto?, y poder compartir y bendecir, creo, la vida de muchos de nuestros hermanos que nos escuchan. Yo la verdad espero que en esta oportunidad, nuestros hermanos de Argentina nos tengan harta misericordia, porque creo que vamos a abordar un tema que sin duda es bien polémico, pero creo que también de mucha bendición. Así es, Ángelo. Y ya ahí estaba introduciéndonos de a poquito, Ángelo, al tema que queremos hoy compartir con ustedes. Vamos a hablar acerca del peronismo, pero no solo del peronismo en una perspectiva general, sino que la vamos a ir aterrizando. Sari, danos ahí todo ese panorama de entrada para lo que hoy vamos a conversar. Sí, tal como anunciaba Ángelo, hoy día tenemos un tema que tal vez sea de interés principal de nuestros hermanos en Argentina, pero también es un tema que es relevante para todos nosotros como hijos de Dios y principalmente aquellos que estamos en América Latina. Vamos a hablar, como decía Javier, del peronismo o justicialismo, como también se le denomina a este movimiento político argentino que surge en la década de los años 40, ¿cierto? Con la figura principal de Juan Domingo Perón, ¿ya? Quien entra, digamos, a la escena pública o política primero en un gobierno militar, ¿ya? Pero que junto a diferentes procesos y alianzas que va teniendo con movimientos sindicales, gremiales, de los trabajadores, termina por asumir una presidencia en 1946, y lo que va a marcar un hito en todo lo que es la política argentina de los últimos 70 o 75 años. En su forma, digamos, de partido se va organizando desde una tendencia laborista, pero finalmente luego logra consolidarse como un partido peronista, pero que en la historia va teniendo distintas fases. Ya hablamos del gobierno de Perón, él tuvo 3 periodos, digamos, importantes en el gobierno de la Argentina, pero el movimiento en sí no solamente concluye con los mandatos o con la figura de Perón, sino que trasciende en la historia, y siendo una de las características por varios críticos y historiadores y analistas políticos, es la diversidad de colores políticos que aglutina el peronismo a lo largo de la historia, ¿ya? Incluso algunos les llaman, le acuñan a este movimiento la palabra plástico, ya por su capacidad de abarcar una diversidad de posturas políticas, inclusive entre ellas mismas pudiendo ser antagónicas.
Pero sin duda surge como una forma de hacer política, una forma incluso cultural, y también se le ha denominado como una forma de religión política, ¿ya? Por el impacto que tiene no solamente en reformas estructurales, sino en la capacidad de influencia que tuvo en la sociedad argentina y que sigue teniendo de alguna manera. Se habla de un movimiento que no solamente tiene repercusión cuando lo asume un partido o está en el oficialismo, digamos, gobernando, sino que también tiene influencia aun cuando es, incluso se impide su manifestación o se le excluye de la vida política, e incluso también cuando funciona como partido de oposición. Así que vamos a estar hablando del peronismo hoy. Tal cual. Y creo que es importante ir recalcando, y sé que también Ángelo va a profundizar en este aspecto, no vamos a hablar hoy día tanto como de la historia del peronismo en general, sino que vamos a hablar de esta perspectiva, el peronismo como una religión política. Cómo se va a generar un culto a la personalidad. De hecho, es muy particular porque de partida el peronismo, por supuesto, y parece obvio, pero gira en torno a un hombre y un nombre, ¿cierto? Perón, que pareciera ser el punto de origen de este movimiento ideológico y político, y al mismo tiempo el punto de retorno, el punto de donde se van a generar también ires y venires, es decir, casi como lo llamó un autor que se llama Mircea Eliade, un mito del eterno retorno, un mito permanente para hablar de política, para hablar de futuro, pero mirando siempre hacia una figura fundacional que va a ser Juan Domingo Perón. Y este político, y ya Sari nos entregaba una pequeña semblanza acerca de Juan Domingo Perón, que llega a ser presidente de la nación y a tener un influjo bastante importante en la década del 40, el 50, el siglo XX, va de alguna forma tratar de sobreponerse a los planteamientos que estaban presentes después de el periodo entre guerras, es decir, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, e inclusive en pleno inicio de la Guerra Fría, donde existían dos visiones muy marcadas y que incluso hasta el día de hoy vemos que en otros formatos están presentes. Una visión más de orden marxista, socialista, de las izquierdas, y otra más asociada al capitalismo, al liberalismo, y una visión de alguna forma que está presente en esas dos perspectivas que van a tener un pleito no solo en el mundo entero, en el cómo se gobierna, ¿cierto? En cómo se entiende, si de derecha o de izquierda, un tipo de gobierno, si de forma capitalista, liberal, o de forma socialista, marxista. Bueno, Perón, de alguna forma, lo que intenta hacer es sobreponerse y crear un tipo de tercera vía. Y a esa tercera vía se le va a denominar a partir de su apellido, ¿cierto? Del peronismo. Ah, pero ahí ya inicia un modelo de cómo generar un gobierno basado en el culto a la personalidad, ¿sí? Es decir, en mirar siempre a este hombre, como bien decíamos, en un punto de inicio y de gestación permanente. Ángelo, si puede ir introduciéndonos un poquito también a estos conceptos, a cómo funciona el peronismo desde una visión de la religión política. Sí, realmente, si hay algo que de alguna forma es un consenso, creo, dentro de la mayoría de las personas que intentan explicar o entender o abordar de alguna manera el peronismo, es que es la dificultad, se llegan a un acuerdo en algo, que hay una dificultad para poder explicarlo, al menos desde las categorías políticas que suelen ser utilizadas. Entonces hay toda una dificultad en eso como para decir, bueno, ¿cómo caracterizar este movimiento? ¿Cómo caracterizar esto que se gestó a través de la figura de Perón y también de su esposa, que también seguramente iremos conversando sobre eso más adelante? Porque realmente es muy complejo. O sea, Saray también lo decía, no es muy fácil ubicarlo como en este espectro tradicional de izquierda, derecha. En general se suele asociar un poco más hacia la izquierda, pero la verdad es que también han habido liderazgos políticos dentro de este movimiento
como por ejemplo Carlos Menem, que obviamente está más identificado con la derecha, incluso con políticas que uno podría decir que son más bien liberales o neoliberales, pero también ha tenido obviamente figuras políticas de izquierda, entonces es muy difícil poder acercarse a este fenómeno. Y al menos, bueno, lo que proponemos hacer en esta instancia es poder acercarnos a través de, quizás en particular, una categoría que es la de religión política, y que básicamente hace referencia, en términos muy sencillos, a la idea de que muchas veces movimientos políticos, partidos políticos o figuras políticas pueden ser abordadas como una verdadera religión. Es decir, son vividas no simplemente como un compromiso político, sino también son vividas como una religión. Es decir, hay rituales, hay festividades, hay una serie de creencias y se vive como una fe. Cuando la política se vive como fe, se vive como religión. No solo como una, entre comillas, doctrina política, sino que ya se ve como una doctrina religiosa. Y realmente creo que ese es el prisma que vamos a tratar de abordar para tratar de abordar esta temática. Más allá, por supuesto, de las categorías, insisto, políticas que uno podría utilizar. Y basta mencionar, solo como quizás como un botón de muestra, nosotros sabemos que en Argentina, por ejemplo, hay un día muy especial que es el 17 de octubre, ¿no? Que de hecho es un día en el que se conmemora también el peronismo y se le denomina de distintas formas, el Día de la Lealtad, y que obviamente es también de alguna forma una festividad. Y en ese sentido uno ya va viendo que se va conectando de alguna forma con una religión, con ciertas características de una religión. De todas formas, Ángelo, como tú lo estás mencionando, y Saray también en el inicio lo hablaba, esta visión ritual se va a ir configurando en la medida no solo de este personaje que, entre comillas, como el padre, que es don Juan Domingo Perón, sino que también Eva Perón. ¿Y cómo justificamos lo que estamos hablando? O sea, primero quiero también recalcar lo que decíamos al inicio. Hablamos este programa con mucho respeto por nuestros hermanos y nuestros amigos que nos escuchan en Argentina. No es fácil hablar de un proceso histórico y también desde una perspectiva profética hacia cuestiones que están muy arraigadas en una nación y uno hablar desde afuera. No queremos sonar entrometidos, por así decirlo, en lo que muchas veces es algo que se ha estado trabajando con mucho detalle dentro no solo de los estudiosos acerca del peronismo, sino que también dentro de nuestros mismos hermanos en la fe. Me tocó una experiencia muy particular. El año, si no me equivoco, 2015, estuve compartiendo con Pastor Fernando Orihuela, en una escuela en Argentina, donde planteamos diferentes procesos históricos a la luz de un examen, ¿cierto? Un examen desde una perspectiva profética. Y yo hice una declaración en un minuto y dije, el peronismo funciona como religión política. El peronismo es una religión política. Y a mí me impresionó ver en esos instantes que algunas personas se pararon del salón y salieron. Otras personas se acercaron a mí, me increparon, y otros estaban muy contentos con lo que estaba pasando. eh, y pude escuchar múltiples visiones, gente que estaba desde una posición del peronismo eh, casi como un modelo asumido, ¿cierto? Una mentalidad asumida en el argentino, y otros que estaban viendo que esto parecía ser raro, ¿cierto? Parecía ser raro que hubiese peronismo de derecha, peronismo de centro, peronismo de izquierda, es decir, una transversalidad en donde hay puntos rituales. Por ejemplo, Ángelo ya adelantaba uno, el día del origen, el 1 de mayo, el 17 de octubre, ¿cierto? Que para gran parte de los que van a estar ahí presentes, estos días no solo van a ser días al azar, van a ser días de unidad espiritual. Eh, Van a ser días donde se va a concordar, por así decirlo, un modelo de sociedad y un punto de origen.
pensando el 1 de mayo, ¿cierto?, como el Día de los Trabajadores, de los Obreros, y por supuesto, desde ahí dándoles a ellos un poder bastante importante. El poder de los rituales y de los festivales políticos como mecanismos para la generación de una unidad, de una ilusión, de un sentido de existencia, se va a ir forjando allí, y se va a ir forjando también en las diferentes declaraciones, los diferentes, por así decirlo, momentos que se van a crear en estas celebraciones permanentes. Y van a anclarse en la memoria, ¿cierto?, de una generación, creando o inventando una tradición, es decir, generando un proceso permanente de un simbolismo, ¿ah?, de un nacimiento casi de la nueva patria. El 17 de octubre de 1945 en particular se le ve así, se le ve como el nacimiento simbólico de esta voz. Y se hace en este sentido de estar en medio de la casa del pueblo, de darle una visión de libertad en base a lo que el caudillo, a lo que en este caso el coronel Perón podría hacer para que Argentina pudiese ser transformada para siempre. Entonces se crea un ritual y se crea un paisaje, se crea como lo decían antes, una idea de que no solo Perón nos guía, Perón es como un hermano mayor, Perón es como un padre, eh, y de alguna forma va a romper todas estas limitantes que han estado infligiendo o de alguna manera poniendo cortapisas para que el pueblo avance hacia su total libertad, de alguna manera decirlo así. Entonces, hay un combate por el espacio simbólico, pero que también es espiritual, ¿ah?, que también tiene un sentido más profundo de lo que se parece, tanto hablando en relación a las declaraciones que se dan, como en el mismo sentido a, eh, eh, insisto, tener una visión más allá de largo plazo. Perón decía el 17 de octubre de 1945, yo deseo decirle al pueblo argentino que no deseo gobernarlo con otro vínculo, que no sea el de la unión que nace de nuestros corazones. Yo no quiero mandar los hombres, sino sobre sus corazones, porque el mío late al unísono con el de cada descamisado, al que interpreto y amo por sobre todas las cosas. O sea, acá hay un discurso que es clave, porque primero es el fundacional, pero segundo, porque liga el corazón de la nación a el corazón de Perón y establece una declaración bien potente. O sea, yo lo interpreto a través de los corazones que están conectados con el mío, a los cuales amo por sobre todas las cosas. Es decir, a medida de que se va creando este discurso y se instala el 17 de octubre, para los peronistas, ese día que eh, va a ser conocido como el Día de San Perón, ¿ah? Es decir, así se le conocía dentro de los mismos sectores del peronismo y hasta hoy muchos de ellos lo ven así. El 17 de octubre es el Día de San Perón. Eh, Pareciera, insisto, ser algo irrisorio, lejos de la realidad, pero no. Va a aparecer también en escena más tarde Eva Perón, de la cual vamos a ir hablando, pero de esa manera se van a ir creando estos formatos de rituales. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz.
Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Sari, ¿cómo ves tú esta conformación del peronismo en la historia argentina, en una plataforma bastante conectada con declaraciones proféticas que van a moldear una sociedad? Sí, yo mientras estabas hablando pensaba, hay una cita que me llamó la atención, es de un historiador que se llama Loris Sanata, es historiador y bueno, él ha profundizado su trabajo en el peronismo, pero también su relación con la iglesia. Y él tiene esta cita, dice, el peronismo se define como un estilo de vida, es una creencia, es un sistema de valores morales. En la idea de que la política no es un pacto racional, no es una elección racional en base a ideas, sentimientos, intereses, ideologías, sino que es una fe. Y la fe es de por vida, no cambia. Y me llamaba la atención, porque como tú venías diciendo y también Ángelo, este movimiento político trascendió, incluso también, como tú decías, en la imagen de Eva Perón se ve un elemento que trasciende el plano natural, digamos, de la realidad aquí física, sino que llegan a constituirse como figuras espirituales. A ella incluso se le llega a dar un rango súper importante a nivel espiritual, incluso se la liga incluso en importancia tanto como a la Virgen María. Se le da una condecoración también a ella, muy importante como líder como espiritual o de la nación. Y como tú decías, me llama la atención el poder que tiene de capturar el corazón de la gente. Pensaba en los antecedentes que se dieron, digamos, en la historia de algunos hechos. Estamos hablando de los años 40, una Argentina que venía viviendo algunos procesos de migración campo-ciudad, específicamente de poblaciones, de personas muy ligadas a lo que sería dejar el trabajo más campesino, empezar a trabajar en industrialización. También se tenían algunas repercusiones de la crisis económica, estaban pasando muchas cosas en el mundo en ese momento, y de alguna manera, incluso a algunos se les, de forma muy despectiva, esta población más trabajadora, de las clases más trabajadoras que buscaban una mejor oportunidad, ven en la figura de Perón un padre, ven en la figura de Perón más que un líder político, sino como alguien al que puede responder, digamos, a su clamor. Por eso es que el populismo, como se le denomina también este tipo de movimientos, tiene una fuerza tan grande, porque en el fondo lo que ellos hacen, más que irse por alguna doctrina, es escuchar, saber escuchar, te dice al pueblo, pero en este caso escuchar el corazón. Y esa es una acción espiritual, porque va más allá de poder transmitir una ideología, sino que tiene que ver con ya con una acción fuerte de la voz del que va liderando o del grupo que va liderando, una acción espiritual de la voz que funciona como anclaje al corazón o a las masas, en este caso, y que termina por generar un cierto estatus de legitimidad del poder. Y eso es lo peligroso. O sea, por eso a estos movimientos, independientes de cómo llegan al poder, ya sea en diferentes tipos de regímenes, tienen esta línea, pero su influencia, como decía Javier, termina siendo tan fuerte en el corazón, en el alma, que llegan a venerarse, ¿cierto?, estos líderes, y a vérseles como un padre, como una madre de la nación. Estamos acá en Historia sin Sombras, conversando acerca del peronismo como religión política. Es muy fuerte lo que hemos venido hablando. Entendemos de que tampoco es algo quizás totalmente novedoso,
en algunas otras ocasiones también se ha planteado esto por múltiples investigadores. Sin embargo, como decía Sari, no deja de ser menor el hecho de que estos análisis que se van dando tienen un modelo, y un modelo que parte de los 40, pero que hasta el día de hoy continúa. O sea, es lo que algunos se han cuestionado. O sea, ¿por qué sobrevive tanto tiempo la idea de un hombre que vivió hace casi ya más de eh, cercano a los 100 años? ¿Ya? En un mundo súper distinto, en un mundo donde se venía saliendo de las guerras mundiales, como decíamos, de la sombra de Mussolini, de la sombra de Franco en España, e inclusive de los propios periodos de Guerra Fría. Y la respuesta de muchos es porque el peronismo es una religión de la nación. ¿Mm? Perón, o los Perón, Eva y en este caso Juan Domingo como divinidad, y que más allá de que de alguna forma esto signifique una cuestión de orden político, es para algunos una resolución que debe resolverse en guerras de religión. O sea, literalmente así lo hablan, así lo plantean algunos autores. Eh, de hecho, hay una editorial que salió hace un tiempo atrás en el diario La Nación de Argentina, y lo decía así, y se los comento. Ellos lo hablaban de esta forma. Decía, tal ese era el sentido y el origen de su idea de comunidad organizada, ¿cierto? Hablando de Perón, que esta fue reconocida durante toda su vida como la matriz ideal. Eh, lo confirma que nunca renunciara a verse a sí mismo como fundador de civilizaciones. Más adelante lo va a describir como se lo estoy planteando. Dice, sería. Perdón, aquí está, que estoy buscando justo la frase precisa que quiero poder compartirle. Les digo que estoy buscando acá un pequeño punto que lo muestre, es una editorial que salió hace un tiempo atrás en el diario La Nación de Argentina. Dice, más, si el peronismo era la religión de la nación y Perón su divinidad, era inevitable que las suyas no fueran luchas políticas, sino guerras de religión donde no habría mediación posible entre bien y mal, verdad y error, lealtad y traición. Así que cuando Sotoud pasó entre la muchedumbre, nadie lloraba a Perón, cada uno lloraba a su Perón, a su santo. ¿Sí? O sea, hay aquí hay una visión que los analistas dicen está en la Argentina profunda, en su memoria más profunda. ¿Por qué? Porque no es necesariamente una transformación política la que va a determinar de alguna forma una idea que está desde la década del 40, sino que más bien esta responde a una vertiente de orden religiosa. Y una de las preguntas que uno se hace es cómo logra edificarse un sistema espiritual como el peronismo, y ya hablándolo así, un sistema espiritual o incluso socioespiritual, ¿cierto? Que va también a estar presente en la política, es decir, va a derivar hacia decisiones del poder. Bueno, lo que se entiende y lo que, insisto, Plotkin, Mariano Plotkin, que es el autor que yo estimo, conoce y ha trabajado muy bien este tema, y él, bueno, escribe el libro El día que se inventó el peronismo, ¿cierto? Mariano Ben Plotkin. Él ahí desarrolla alguna tesis, alguna idea. Y dentro de esa, yo creo que es muy coherente lo que él llega a decir. Dice que la unidad espiritual va a desarrollarse en el régimen peronista utilizando el sistema educativo como un mecanismo de socialización política de la juventud. Es decir, la idea de más que formar ciudadanos es formar militantes, pero no solo militantes, sino que formar, en este caso, militantes con una perspectiva religiosa o de religión política. Entonces, eh, en sencillas palabras, la educación va a ser la puerta de entrada para crear un alma, para crear una unidad espiritual en el régimen peronista y de esa forma crear este adoctrinamiento y este sistema que va a ser un canal eficiente para el adoctrinamiento de la juventud. Esto se va a hacer muy gráfico además.
Por ejemplo, el segundo plan quinquenal establecía explícitamente que los textos escolares serán estructurados de acuerdo con los principios de la doctrina nacional. Estamos hablando de los textos escolares de Argentina en 1952. ¿Sí? En ese periodo se decide que estos deben estar de acuerdo a los principios de, entre comillas, doctrina nacional que van a ser quienes van a poner a Perón dentro de cada uno de los estereotipos y de la mística peronista que se va a ir formando desde ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar cómo muchos textos, y ahí también quizás también le agradeceremos a nuestros amigos que nos escuchan desde Argentina y que quizás que fueron al colegio o al cole, como dicen ustedes, y se encontraron con esos textos donde aparecían figuras de Eva o inclusive de Juan Domingo Perón, donde decía, ¿cierto? Mamá y papá me aman, y al mismo tiempo salía abajo una foto de Eva y decía, Perón y Evita nos aman. O incluso se les enseñaba a leer con algunos textos declarativos, en donde, por ejemplo, aparecía, decía, Evita mira a la nena, y hay una imagen, yo aquí estoy viendo justamente uno de esos textos, y hay una imagen de Eva rodeada de niños de diferentes tez, de diferentes formas, biotipo, y decía, Evita mira a la nena, el nene mira a Evita. O sea, de esa forma se le enseñaba a leer a los chicos entre 1952 y 1955. Fueron estos textos totalmente difundidos. Incluso estos fueron tomando otras versiones más actualizadas, por supuesto, cuando fueron pasando los años. Entonces, hay formas que se van ahí creando, las 20 verdades peronistas, por ejemplo, inclusive textos ya para jóvenes de secundaria, donde se le enseñaba casi catequesis con los textos de Eva y Juan Domingo. Había un texto que se llama Mensaje de Luz, y en ese decía, por ejemplo, mamita me enseñó a rezar. En mis oraciones nunca olvido a Eva Perón, nuestra madre espiritual. Y otra frase decía, Evita, tú seguirás siendo desde el cielo nuestra madre tutelar. Vivimos pensando en ti. Entonces, vemos cómo estos elementos ya no solo están presentes en la discusión política diaria, sino que ya el peronismo se instala en el ADN de Argentina. Ángelo, tus comentarios. Sí, sí, efectivamente. Solo antes de quizás por mencionar otras cosas sobre Evita, o bueno, también a propósito de ella, hay un libro en específico que ella escribió que se llama La razón de mi vida. Y en ese libro es muy interesante porque ella tiene ciertos elogios hacia Perón que son muy, muy notables desde la perspectiva de lo que estamos abordando nosotros. Algunas de las frases con las cuales se refiere a Perón son las siguientes. Dice, todos tenemos en la vida un día maravilloso, dice Evita Perón. Para mí fue el día en que mi vida coincidió con la vida de Perón. Fue el comienzo de mi verdadera vida. Perón es la luz de mi vida. Dice, yo he dejado de existir en mí misma y es él quien vive en mi alma. Esto la verdad es que me recuerda mucho a algunos versículos bíblicos, incluso, o sea, palabras de parte del Señor que hablan en realidad de la labor de Cristo en nuestra vida. Entonces es muy potente cómo directamente me parece a mí que Evita en realidad hace esto o Eva, pero mejor dicho, hace esto con coincidir de alguna forma, coincidir y utilizar la religión como una base legitimadora de su acción política. Y hay otras frases más, dice no solo Perón es la luz de mi vida, dice, yo he dejado de existir en mí misma y es él quien vive en mi alma, Señor absoluto de mi corazón y de mi vida. No sabría decir que amo más, si a Perón o a su causa. Perón es un maestro maravilloso que me ha enseñado todo lo que sé. Perón es la causa y el alma de mi ayuda social. Perón es el alma de todo lo que he hecho y de todo lo que hago y haré bueno y de bien en mi vida.
Perón nos enseñó el camino de la felicidad y la grandeza. Hemos conocido la magnífica y extraordinaria nobleza de su alma. Dice también, Perón es el padre recto y bondadoso que atiende a la gran familia que son los pobres. Entonces es muy interesante cómo Eva Perón se refiere a su esposa, y en este sentido ella es también un apoyo, no solamente en términos políticos, sino un apoyo espiritual para sostener, como hemos dicho, una religión política. Y insisto, aquí yo veo casi como calcado, casi versos ¿no es cierto?, extractos de la palabra, pero que esta vez ya no son utilizados, por supuesto, en referencia al Señor, no son utilizados en referencia a Jesús, sino que son utilizados en referencia a Perón. Y aquí yo decía al inicio, no tendrán que tener cierto grado de misericordia nuestros hermanos argentinos, pero yo me veo la obligación de decirlo. Yo creo que en el caso al menos de este tipo de fenómenos políticos, aquí estamos de verdad, o sea, frente a una religión política, y yo creo que figuras como la de Perón, como la de Eva Perón, y lo digo así, digamos, creo que usurpan incluso el lugar de Dios en el corazón de las personas, el lugar de Dios en medio de una nación. Ellos no solo apostaron a ser líderes políticos, sino también a ser líderes espirituales, y de poder incluso, como también nos mencionaba Javier, de poder disipular el corazón y el alma incluso de jóvenes, a través de, por ejemplo, estos textos que se difundían, y también del arte, a través de los retratos y las figuras de ambos personajes. Entonces yo creo que cuando uno es militante de alguna forma, yo pienso que los militantes, en este caso al menos, frente a este fenómeno político, no solo son partidarios políticos, sino que también son fieles, son parte de una congregación, que se reúnen en torno a una figura divinizada, que en este caso es Perón. Entonces yo de verdad pienso que es muy complejo poder ser cristiano y a la vez peronista. O sea, hay una dificultad ahí porque de alguna forma eso pienso que confronta en el corazón para poder pensar, bueno, ¿quién es el Señor finalmente? ¿Es Perón, ¿no es cierto?, como dice Eva, la luz de mi vida? ¿O realmente es Jesús? Entonces, es un tema que yo sé que es profundo y es complejo, muy confrontador, pero que creo que vale la pena decirlo quizás en esos términos, aunque suena un poco fuerte, ¿no? Estamos en Historia sin Sombras hablando acerca del peronismo como religión política. Ángelo, tú yo creo que haces una pregunta clave, y es como el punto quizás más álgido de esta conversación que estamos teniendo acá en Historia sin Sombras. ¿Puede ser compatible el peronismo en la vida de un hijo de Dios? Es muy interesante. De hecho, ahí quería leerles, antes de hacerle la misma pregunta a Sari, cómo un artículo sobre el 17 de octubre de 1951, que estaba presente en los diferentes panfletos e incluso en, por así decirlo, números oficiales de la propaganda peronista, decía lo siguiente: el pueblo tiene en Perón y en Evita sus padres espirituales. Y el día 17 de octubre fue el día de consejo de familia, durante el cual el pueblo le ofrecía la reunión a la dueña de casa, enfermera de trabajo, y el jefe preguntó a sus hijos si estaban conformes con su labor. Todos respondimos con un sí, que debió irse de la Quiaca a la Antártida. Es muy, muy interesante, muy interesante, porque se fueron creando diferentes, por así decirlo, proyectos en los que el fervor peronista era al mismo tiempo una declaración de decir, ellos son mis padres espirituales, ¿ah? Y por otro lado, miren, por ejemplo, acá leo otro extracto de un artículo de una revista peronista que se llamaba Mundo Infantil, ¿ah? Mundo Infantil, y esa también se difundía, obviamente, en medio de los niños, pero también en medio de los maestros. Y había un alcance importante que decía, estas declaraciones fuertes, decía, ¿acaso nosotros no sabemos que por primera vez en la historia de nuestro país no hay un solo niño, aunque todavía no vaya a la escuela, que no sepa quiénes son sus gobernantes amigos? Y más aún,
sepan reconocerlos. Hay cuestiones que están ahí asociadas, ¿cierto?, a cómo, insisto, hay una presentación de estos guías o estos líderes de la nación en términos absolutamente espirituales, va más allá incluso de lo simbólico. Sari, ¿puede un cristiano, según lo que tú y lo que estamos conversando, ser peronista? Que dura la pregunta de Ángelo, pero creo que es súper importante hacérsela. Es parte de lo que hacemos en este programa, ¿cierto? Ir a esas cuestiones que son quizás muchas veces complejas de abordar. ¿Cómo lo ves tú? Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Sí, bueno, mi respuesta ahí también, como la hizo Ángelo, también es bien clara. Yo creo que el peronismo es un movimiento espiritual que busca eso, capturar tu corazón y doblegarte, y que tú termines adorando una figura paterna que se superpone como un eclipse ante el verdadero Padre de las luces, nuestro verdadero proveedor y sustento, que es Dios. Un poco tratando de entender cómo se llegó a esto, pensaba en el origen de Eva Perón, porque en el año 1952 ella llega o sea, se le atribuye a ella el rango de jefe espiritual de la nación. Yo pensaba, ¿cómo llegó ahí? Y bueno, en los orígenes, sabemos que ella venía de un origen, entre comillas, humilde, o sea, también ella a la edad de 15 años ella migra también del campo a la ciudad, es parte de sus movimientos migratorios, pero también es parte de una unión, su padre y su madre, en ilegitimidad. O sea, estamos hablando de un padre que mantenía dos familias, una familia oficial y la otra no oficial, y en esta no oficial Eva era parte. Y por lo tanto ella tiene un estigma muy fuerte de orfandad y mucha discriminación. En ese tiempo también era muy fuerte el estigma que se le daba a los niños que nacían en situaciones de adulterio o de legitimidad. Ella carga con mucho, los años carga con mucho, digamos, resentimiento, o es algo que al parecer caló muy profundo en su corazón. Y de hecho, si uno puede ver como en algunas reformas que ella impulsa durante su vida, y bueno, mientras estuvo en la unión con Juan Domingo, tenían relación con un sesgado énfasis a lo que era la familia, la patria potestad, igualdad jurídica de los cónyuges, y tenía como un principal interés en esto. Entonces de repente se ve como que ella también, más allá del amor que ella ha sentido por Perón, también verse reflejada quizás en una figura paternal hacia él, como quizás completando esa parte que ella necesitó en algún momento, y lo leo muy bien en esos extractos que Ángelo mencionaba. Pero también me impacta cómo ese sentimiento, esa situación espiritual y de su alma trascendió solamente a su vida personal, sino que también como una gallina permitió que todos los demás miembros de la sociedad, o la gran mayoría de la sociedad argentina de ese entonces, se agrupara, digamos, bajo sus alas,
como diciéndole, hijitos, aquí vamos a proveerle una familia. Entonces veo que estos problemas con los que ella cargaba en su vida trascendieron a un problema ya de la nación. Y se llega, y finalmente lo vemos, o sea, como ella asume una figura de rango espiritual también en Argentina, siendo a través de este título de jefe espiritual de la nación. También hay todo el tema que hay también con su cuerpo embalsamado, todo lo que sucede en la historia a partir de eso y como termina siendo una figura mítica. Pero lo veo también ahí, o sea, arrastrando temáticas de orfandad y veo, o sea, en movimientos populistas y también espiritual en este caso que estamos analizando, un fuerte anclaje también a la orfandad en Argentina, y veo la importancia, y el Señor y el Espíritu lo estaba hablando en estos años a esta amada nación, la importancia de manifestar ellos su identidad de hijos como iglesia, su identidad, ¿cierto?, de primogénitos, de levantarse reconociendo que hay una voz autorizada que en el cielo y en la tierra, que es la de nuestro Padre, y solo a Él nos debemos. Tal cual, Sari. Quiero decir que también estoy en absoluto acuerdo en base a lo que se está planteando. O sea, creo que no basta solo hablar de historia. ¿Ah? Hoy día nosotros tenemos que quitar mantos, velos que están en nuestro corazón y están asociados a estas figuras que no solo son figuras políticas, eso hay que recalcarlo. O sea, hay también una, un establecimiento de entidades espirituales que crean mentalidades y que tienen fortalezas que rigen sobre los pueblos, ¿verdad? Fortalezas que traen esclavitud, que traen ataduras. Y en este caso creo que vemos de forma bien directa cómo se van a mezclar estos elementos. Ya para ir cerrando, pero sin dejar de lado lo que hemos estado mencionando, me gustaría enfocar un poquito en la figura de Eva Perón. Eva Perón tiene una ocupación, una profesión, ella es actriz, ¿sí? Es una showwoman, por así también hablarlo, de la época. Eh, Se conoce con Juan Domingo después del terremoto que se da en San Juan y donde quedan eh, muchos niños huérfanos, y desde ahí se crea una generación en base a lo que ellos van a ir soltando. O sea, gran parte de esos huérfanos van a ser también parte de sus seguidores, casi como sus hijos espirituales, que van a, bueno, que van a recibir el manto de Juan Domingo y de Eva, eh, pero la pregunta es qué tipo de manto estaba allí. Y siendo muy directo y para aprovechar el tiempo, creemos que había influencia muy similar a lo que en la escritura describe en el libro de Apocalipsis y por supuesto también en la historia de Elías versus Jezabel, ¿cierto? Como esta entidad espiritual, como esa manifestación jezabélica, es decir, la capacidad de manipular a partir de la voz el corazón del rey, el corazón de las generaciones para doblegar el alma, está también presente en, no solo Evita, sino que en un montón, o Eva, sino que en un montón de otras figuras históricas que están eh, perdigadas en distintos episodios de la historia de la humanidad. Sin embargo, acá vemos esa injerencia, esa influencia. Es muy interesante, por ejemplo, que en el libro de Apocalipsis se hable de que esta Jezabel tiene una doctrina, ¿ya? Y esa doctrina pone en el lecho incluso a la misma iglesia y mezcla la fe con la iglesia. Y creo que es muy interesante porque en algunas declaraciones Eva Perón decía que era católica, que era cristiana, y iba mezclando algunas cosas, iba mezclando visiones cristianas, entre comillas, con el justicialismo. Quiero leerles, por ejemplo, una declaración que ella da en la Escuela Superior Peronista, una escuela de formación peronista del año 1952. Decía lo siguiente: nosotros los peronistas concebimos el cristianismo práctico y no teórico. Por eso nosotros hemos creado una doctrina que es práctica y no teórica. Yo muchas veces me he dicho, viendo la grandeza extraordinaria de la doctrina de Perón,
¿Cómo no va a ser maravillosa si es nada menos que una idea de Dios realizada por un hombre? ¿Y en qué reside? En realizarla como Dios la quiso. Y en eso reside su grandeza, realizarla con los humildes y entre los humildes. O sea, es muy interesante, ¿cierto? Como ella ya va divinizando la doctrina de Perón casi a la estatura de que esta era la doctrina de Cristo. Y más tarde llega a decir, lo que ha fracasado no es el cristianismo, son los hombres los que han fallado aplicándolo mal. El cristianismo no ha sido todavía bien probado por los hombres porque nunca el mundo fue justo. El cristianismo será verdad cuando reine el amor entre los hombres y entre los pueblos, pero el amor llegará solamente cuando los hombres y los pueblos sean justicialistas. Eso llega a decir Eva Perón. O sea, llega, llega a declarar que la realización del cristianismo y su reino solo podrá ser producido cuando estos sean justicialistas. O sea, queremos declarar que esa es una mentira, ¿sí? Y no aceptamos esa mentira ni en Argentina ni en América Latina. Venimos a declarar que el Espíritu de Dios trae la verdadera libertad, ¿sí? Y esa verdadera libertad está asociada a una persona, que es Jesucristo el Señor. Y declaramos, ¿cierto?, que se rompen y se caen todos esos estratagemas y todas esas falsedades que se han establecido por generaciones en el corazón de los argentinos. O sea, imagínense una declaración como la que recién hacía Eva Perón. Entonces, haciendo este recorrido acá en Historia Sin Sombra por Querigma Radio, hemos tratado de dar este perfil y este contexto de cómo el peronismo ha funcionado como religión política. Sin lugar a dudas, quizás nos faltaron muchos antecedentes, pero en base al tiempo que tenemos, hemos tratado de poder acotar y de llegar a los puntos que quizás son los más focales e importantes. Ángelo, tus palabras finales. Sí, realmente pasó muy rápido el tiempo, pero yo al menos veo aquí el uso de todo un mecanismo que uno podría decir que en filosofía política se llama un mecanismo rusoniano, porque hay un uso de la religión como una religión cívica, ¿sí? Para poder otorgar legitimidad a un proyecto político y también a ciertas figuras políticas. De hecho, y esto no lo dice ni siquiera alguien que sea cristiano, pero Lori Sanata, que es uno de los autores que hemos ido mencionando a lo largo del capítulo, lo dice claramente en uno de sus libros sobre una biografía, por ejemplo, de Eva, y él lo dice claramente, dice que de alguna forma ella operó en este proceso digamos, casi como una figura semidivina, y si no directamente divina, como una especie de, no solo líder del pueblo, sino también como protectora e incluso, y él lo dice así, como alma mater, de alguna forma, de la nación argentina, cosa que rechazamos, como bien decías tú, Javier, y que de alguna manera yo pienso que también nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿sí? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Está nuestra fe en un movimiento político que diviniza a figuras políticas, en este caso Perón y Eva? ¿Creemos que realmente la realización del reino, entre comillas, de una mejor sociedad, se logra a través de un proyecto político como el justicialismo o peronismo? ¿O en realidad ponemos nuestra fe, nuestro culto, nuestro fervor en el Señor, en Cristo? Yo pienso que cuando nos acercamos a este tipo de movimientos políticos tenemos que hacernos esas preguntas para saber dónde realmente estamos depositando nuestra fe. Y creo que es como la reflexión que al menos yo quisiera dejar al cerrar este espacio en estas últimas palabras. Así es, así es. Muchas gracias, Ángelo. La verdad es que creo que da ahí en el blanco, o sea, en cómo es tan importante de cómo nuestra fe va a ir siendo o sobreponiéndose en medio de todo lo que puede estar ah, siendo una tentación permanente, porque en un inicio podríamos decir que está este ejemplo del peronismo, pero ¿qué podríamos decir del chavismo, cierto? O incluso de modelos de derecha. Hay, quizás en algún momento lo vamos a hablar, ¿cierto? Dictaduras eh, militares donde se llegó a hablar de ciertos líderes
dictatoriales como ungidos de Dios, y la iglesia les bendecía, los oraba y después iban y asesinaban a personas. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos una revisión permanente en nuestro corazón de qué es lo que está presente ahí. Sari, tus palabras finales y también cuáles son los recomendados que tenemos esta semana para nuestro programa acá, Historia sin Sombra. Sí, bueno, decirte que este tema, como decía Javier y Ángelo, da para mucho. Sé que no es posible abordar en tan poquito tiempo tantas cosas, pero nos hemos esforzado y el Señor también nos ha dirigido en poder tocar algunos puntos claves y también hacer una revisión de nuestro corazón. O sea, ¿dónde está? Jesús lo dijo, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestra mirada, nuestra esperanza? ¿Sí? En un líder, una figura política, en alguien que puede proveerme un salario, un trabajo, o está realmente en los ojos del autor y consumador de la fe, que es Cristo. Así que una invitación para poder revisarnos, ser valientes. Estamos en tiempos donde necesitamos ser valientes más que nunca. Y bueno, los recomendados, tenemos el libro que estuvo citando Javier, se llama El día que se inventó el peronismo, la construcción del 17 de octubre, por Mariano Ben Plotinkin. Y también tenemos del autor que hemos ido mencionando con Ángelo, que es Lori Sanata. Tenemos Eva Perón, que es una biografía política, y del mismo autor, La larga agonía de la nación católica. Ahí también aborda algunos temas de religión política en relación a este movimiento. Así que invitados. Así es, muchas gracias, Ari. Muchas gracias por esos recomendados que tenemos también semana a semana. Y queridos amigos, queremos decirles que pueden ahí estar conectados con nosotros, pueden escribirnos a través del mail a contacto@oikonomos.cl y también estar revisando nuestras redes sociales, Facebook o Twitter, donde vamos también a estar conociendo sus diferentes impresiones, inquietudes, opiniones y, como decíamos también hace programas atrás, escuchado también sus propuestas para múltiples temas que queremos seguir tocando acá en Historia sin Sombra. Hemos ya tenido hartos programas. Yo no sé, Ángelo o Sari, cuántos programas ya llevamos, pero ya parece que estamos cerca de más de los 20 programas, al parecer. Y que ha sido una gran bendición también para nosotros, ¿cierto? Estar realizando semana a semana este programa. Y esperamos que sea así, de bendición, de edificación, y que cada uno de los que nos escucha pueda ser fortalecido y enriquecido en el poder de la fuerza de nuestro Rey. Bien, estamos ya cerrando el capítulo de hoy. Les agradecemos la sintonía y nos vemos en un nuevo capítulo de Historia sin Sombras por Querigma Radio. Bendiciones. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.